Bueno, continuando este caminar por la vida de santos ya en el siglo XIX, nos encontramos un santo muy conocido. Sin duda, San María Claret no es un santo San Antonio María Claret no es un santo que pase desapercibido. Aunque no sepamos mucho de su obra, pues hay colegios que llevan su nombre como fundador y sin duda viendo su biografía, que además debo decir, es una de las biografías más extensas que me he encontrado en toda la serie, desde el siglo I. Esto no quiere decir que sea el santo más que haya hecho más, sino que también posiblemente ya cercano a la modernidad, es más fácil poder recoger, recapitular todas sus obras que muchos otros santos que también hicieron mucho, quizás en sus biografías no son tan extensas o son más reducidas en cuanto al accionar. María Claret le toca vivir una época además compleja porque son los tiempos de la Ilustración, son los tiempos post-Revolución Francesa, son los tiempos donde empezó todo este espíritu anticlerical pero muy agudo, que además en Europa fue muy violento, especialmente en París. Y bueno, aparecen figuras de Napoleón Bonaparte, un enemigo aférrimo de la iglesia, pero de esos que literalmente se propuso destruirla. Y bueno, todos estos actos de persecución, seguimiento, de verdad, siempre yo digo que eh, nosotros en nuestro tiempo, eh, y eso ha sido quizá una parte de la evolución de los años, ¿no? De la humanidad, en cuanto a cómo la humanidad quizás ha aprendido a fortalecerse desde el punto de vista de la protección con leyes y a respetar la diversidad de religiones o de culturas, más que de religiones, aunque todavía hay países donde ciertamente el catolicismo está súper prohibido. Entiéndase una China, que además es una persecución bien particular, en una Corea del Norte, la misma Cuba, que él fue artífice, fue misionero allí. Pues fíjense como todavía son países que les cuesta tener esa apertura hacia la fe, porque la fe siempre va a representar todo un discurso anticomunista, antisocialista, inclusive también con todo lo que tiene que ver con el capitalismo y todas las cosas. Hay un patrón, yo les decía cuando empecé el siglo XIX, hay un patrón común que vamos a ver en estos tiempos ya de eruditos, de teoría, donde aparece quizás asomarse ya la ciencia, el racionalismo. Ser santo en estos tiempos es muy complejo, muy complejo. Y en este tiempo, siglo XXI, donde yo hago esta serie más, yo, obviamente uno tiene que aprender a, a potenciar desde lo que cada uno es, la santidad. Por ejemplo, yo lo reflejo en mi hijo. Cuando tú ves un niño, Claret habla de que a los 5 años tenía una devoción por la Eucaristía, prestaba atención en la misa. Este, yo digo que estos son dones muy especiales, son cosas que Dios de verdad coloca en el corazón, pero tiene que haber un elemento familiar allí que refuerza esto, que no lo cohíbe, que no lo trunca, que no lo mutila. Mi hijo, junto con mi esposa, hemos hecho un trabajo familiar de catequizarlo. O sea, yo me he tomado en serio también, y mi esposa también, el tema de que la catequesis no se la estoy delegando a nadie. La catequesis de nuestro hijo la damos nosotros. Y ya cuando vaya a formarse en los sacramentos, pues irá a complementar cosas que recibió en el hogar. Sin embargo, son tantos los factores disruptivos que atentan contra esto y que además a uno lo hacen luchar contra corriente. El tema de la tecnología, el tema del el uso de dispositivos electrónicos, el tema de las redes sociales, el tema de las comiquitas, el tema de tantas cosas, donde ellos pueden pasar horas y horas literalmente, y uno a veces dice chévere porque no molestan, pero en realidad yo lo estoy aprendiendo. Yo soy una persona con una paciencia bien compleja, bien compleja. A mí me aturde todo. Entonces, agradezco a veces los momentos de silencio, pero literalmente un hijo que está sumergido en eso en tanto silencio debe preocuparnos. Los hijos deben ser disruptivos, o sea, los hijos tienen que hacer ruido en la casa. Y parte del hacer ruido es esos contrastes donde yo, para llevarlo a misa, hay que arrearlo, si es por él no va, pero hay que arrearlo y crearle el hábito, porque eso no es opcional. O sea, hay cosas que en nuestra vida cristiana, con un sentido de pertenencia muy profundo, así como suena el himno nacional de Venezuela y tenemos que estar de pie con las manos atrás, porque ese es respeto a la soberanía y a los símbolos patrios de nuestro país, así como por ejemplo usted entra a un cine y hay unos códigos de conducta donde no debes hacer ruido, aunque a veces cuesta, ¿no? Pero en Venezuela es muy complejo el tema del comportamiento ciudadano, pero
Hay unos códigos, tú vas a un hospital, hay unos códigos. Bueno, la vida espiritual también tiene sus códigos y eso hay que enseñárselo a los hijos. Y hay que crearle el hábito. Obviamente alejados de la violencia, no están hablando de torturarlos, mal golpearlos, pero sí, aunque les incomode, la fe no se negocia a esas edades. Ya después, obviamente, lo que uno siempre dice, de adulto, ya ellos tomarán sus propias decisiones, pero uno debe formarlo. Pero quizás el punto de inflexión clave acá es cuando esto se vende solamente de la mirada, esto hay que hacerlo porque sí. Y cuando uno se ve en el propio ambiente familiar, esa armonía, ese amor por la oración, por estar en la misa, por la contemplación a Jesús Eucaristía. Entonces, claro, si nuestros hijos no ven eso, sino que solamente ven la norma, es muy fácil romper la norma. Bueno, al final decimos, bueno, ya vamos a dejar este teatro donde al final nadie quiere estar con Dios, nadie quiere rezar y vamos a meternos en cosas serias. Entonces, uno de los privilegios que tuvieron estos santos, esto lo vamos a ver hasta mediados del siglo XX, es el que no tuvieron estos disruptivos tan fuertes que hoy sí hay. Estamos hablando de personas que su entretenimiento era la lectura, era la oración, era seguramente las conversaciones, era el servicio. Entonces, ahorita nuestros jóvenes y nosotros mismos, yo de hecho lo conversaba en estos días con mi papá, nosotros a veces cuestionamos mucho a los jóvenes porque se la pasan metidos todo el día en una pantalla, pero es que tú ves que ahorita ese vicio vino de abajo hacia arriba. Entonces también nosotros los adultos y los mayores podemos estar horas y horas viendo el teléfono, viendo televisión también. Entonces es algo que nos arropa a todos. Esto ya no es un tema generacional. Y eso es uno de los principales logros del demonio, en el sentido no que la tecnología sea del demonio, la tecnología es de Dios. De hecho, yo estoy utilizando este invento para evangelizar. Y uso el canal de YouTube, y uso el Instagram, y de verdad que mi propósito es evangelizar y evangelizarme en el proceso. O sea, a mí una de las cosas que me mantiene unido a Dios es haberme tomado en serio este apostolado. Y más allá de medir quién lo ve, quién no lo ve, cuántos lo escuchan, a veces uno está pendiente de las reproducciones, la tentación de monetizar está ahí latente, poder vivir de estas cosas, que todavía no lo hace, o sea, no cuento con los seguidores para eso, pero entonces te consigues en la biografía cosas que te dan dos bofetadas en la cara literalmente, cuando te consigues un María Claret que hizo más de 90 obras, quién sabe cuántas habrán sido, y no cobraba por ello. Al final, porque la fuente de ingreso de él es la providencia divina, es la fe. Es creer en eso literalmente. Es un acto de fe tan grande que cuesta mucho. A mí me cuesta mucho soltar mis seguridades. O sea, yo soy una persona que cree en el ahorro, que cree en el por si acaso. Tengamos algo del por si acaso. Yo creo mucho en eso. Entonces yo pensar que uno no tenga nada, que uno no tenga nada en la cocina, que uno no tenga, cuando uno le para, porque uno lo que hace es darlo todo a los pobres, por ejemplo, cosa que yo nunca hago. Soy muy sincero. Yo doy mi tiempo a esto, pero que yo tenga, y sí, regalo ropa de vez en cuando. Yo tengo una dinámica de un ejercicio que tengo muchos años practicando, que si yo me compro un mono, pues yo regalo un mono. Si yo me compro una franela, pues yo regalo una franela. Siempre he procurado hacer eso. Me compro unos zapatos, pues regalo unos zapatos. Porque no me gusta acumular cosas. Yo me doy cuenta que uno termina a veces usando la misma ropa, y pues esto sea quizás parte de una enseñanza que muchos podemos practicar. ¿Cuántas personas tienen acumulado cantidad de ropa, no sé, utensilios, que nunca literalmente usan, nunca están mozos, están ahí perdiendo tiempo? ¿Y cuántas personas necesitan eso? Sardinas, enlatados que no comen porque no les gusta, pero los tienen ahí. Esas cosas de verdad uno tiene que mover. No lo hablo como un tema energético. Uno tiene que mover esas cosas y eso es parte del servicio. Entonces tenemos un hombre que vivía para el servicio, que fundó cantidad de cosas para atender a los necesitados, un hombre erudito, además un hombre sabio, un hombre místico, o sea, un santo muy completo, que al final son todos los elementos que uno debería querer aspirar para uno y para sus propios hijos, las personas que vienen detrás de nosotros. O sea, la santidad, ese anhelo que hoy por hoy, yo me acuerdo una vez que yo escuchaba a mi hijo hablar, porque yo lo he hablado, ¿no? Porque, de hecho a mí a veces me echan broma que yo hablo mucho de la muerte. Y no es que yo anhele morir, ojo con esto, sino que eso es parte de un proceso como el proceso de nacer. Yo digo que bueno, eso está allí, y es una realidad. Entonces yo, como he hablado muchas veces, una vez mi hijo llegó a decir una frase así como que él quería morir para estar con Dios. Eso fue hace tiempo y a mí eso me movió. Y yo decía, ya va, no está bien. Y fue mi sentimiento humano, ¿no?
Pero fíjense el sentimiento que tenía Claret, el deseo de eternidad, que no es lo mismo hablar de deseo de eternidad que el deseo de muerte, que son cosas distintas. Entonces uno ataja esta cosa y inmediatamente lo que le dice a tu hijo, todos queremos estar con Dios, todos queremos conocer a Dios, pero a su tiempo. Tú tienes que vivir, tú tienes una misión que cumplir en esta vida. Y eso también le pasó a Santa Teresa de Jesús, cuando ella escuchó la vida de los mártires, cómo hacer literalmente un camino derechito para el cielo, que ella se escapó, porque ella quería que los moros, que eran los musulmanes, la mataran. Y se fue con un primito, un hermanito, no me acuerdo bien la historia, pero lo cierto es que hubo un tío que la atajó y la rescató, porque ella se fue enloquecida porque ella quería morir. Entonces la fe también hay que saberla educar. O sea, es diferente morir en servicio, morir porque, bueno, Dios te llamó pero fíjese todo lo que él logra. Y ojo, muere a los 62 años, si mal no recuerdo, déjenme buscar aquí mientras voy haciendo el audio. Él muere a una edad, yo diría temprana. De hecho, yo sí, 62 años. Yo voy a cumplir 42 este año. Entonces, fíjense ustedes cómo, pero además todo lo que él logra en su vida. Yo no he logrado ni la mitad. Yo decía que Alejandro Magno con menos de 30 años ya había conquistado una cantidad de países y territorios. Y porque, no, bueno, porque esa era la época de los conquistadores, de los guerreros. Ahorita no somos así. Entonces, ok, vamos a tener que buscar nuevas formas de ser santos, pero el patrón es el mismo. El patrón es la pureza, el patrón es la verdad, el patrón es el servicio, el patrón es el amor, el perdón. Ese es el mismo patrón. Ahora que busquemos herramientas para, con nuestra realidad tecnológica, que cada vez va a ser más agresiva y cada vez va a ser más difícil ser santo. O sea, cada vez los tiempos van a ser más complicados el tema de vivir la santidad. Al final la santidad es un abandono a Dios. Y a veces abandonar, hay sacerdotes que yo he escuchado y los aplaudo, que a veces dicen que son personas que tienen sus seguidores en redes sociales importantes. Y a veces dicen, necesito tomarme un tiempo, necesito desconectarme de las redes, porque se dan cuenta de que a veces invierten demasiado tiempo en esto y no oran. Yo conozco muchos religiosos y religiosas, y a veces lo que pueden darle a Dios en oración es lo que establece, el mínimo que establece la congregación. Nos reunimos en la mañana a rezar juntos, después en el mediodía la comida, después en la noche o al lado de vísperas y completa, vamos a suponer que fuese ese el orden y más nada. Y bueno, si hoy me toca adorar a mí, pues o adore mi hora y en la horita que me tocó y ya. Yo este domingo me pude confesar, tenía tiempo que me quería confesar, y de verdad que yo aplaudo y lo voy a decir públicamente la labor que hacen los redentoristas, por ejemplo, en ese, confesar los domingos. O sea, a veces son solamente 4 sacerdotes, hacen 6 misas y además otras que hacen por otros lados, y sin embargo ellos se toman en serio el tema de confesar. Y me paré yo de primerito y en menos de 5 minutos ya ven 10 personas en la fila. Entonces hay hambre de perdón, hay hambre de encontrarse con Dios, aunque los confesionarios generalmente sean más los adultos que los jóvenes, aunque sí hay jóvenes, pero sean más los adultos que los jóvenes, aunque las filas para comulgar en todas las misas sean larguísimas y las filas para confesarse muy escasas, como decía Juan Pablo II, que lo decía con preocupación. Lo cierto es que hay personas que se desgastan, pero a veces como que yo decía dentro de mí, a veces sería bueno que hubiesen dos misas menos y esas dos horas pues, se fuesen más de confesiones. Es una locura, la misa siempre es necesaria, pero lo que quiero decir es que estos consagrados que debemos tomar como modelo, igualmente los catequistas, los laicos, las personas que llevan ministerio, que llevan una vida al servicio de Dios, esto es tomárselo en serio y un desgaste, o sea, un desgaste en el buen sentido, un servicio comprometido para la obra y para la gloria de nuestro Señor. Claret es un hombre que luchó contra vicisitudes, que además participó en un concilio Vaticano I, un concilio que si mal no recuerdo no concluyó, precisamente por estos temas de guerra, pero que además, fíjense que de ahí emana la infalibilidad papal que él defendía y que a veces nos cuesta entender cómo que el Papa no se equivoca. Claro que se equivoca, o sea, se equivoca en temas mundanos. El Papa Francisco a veces, o el que sea, han dicho cosas que no son las más acertadas. Pero cuando se trata de verdades de fe, ejemplo, un dogma, María la Inmaculada, Concepción, la virginidad perpetua, la ascensión de Jesús, Jesucristo verdadero Dios, verdadero hombre, el Padre Creador, la Santísima Trinidad, etcétera. Son verdades de fe que el Espíritu Santo regala, que además el Papa no las toma solo, sino que tiene un equipo que trabaja con él. Y a veces, decía el padre Gabriel Amor, el que fue exorcista del Vaticano por muchos años,
ya en paz descanse, él decía, el humo de Satanás está en el Vaticano. Tenemos que orar, porque hay cardenales que no están en la línea de obispos, que no están en la línea de fidelidad, y están allí dentro del Vaticano. Y también están en nuestras parroquias, y también hay personas que están metidas en parroquias y están llevando un antitestimonio muy complejo. Entonces, esto es una vigilia constante. Esto es tomarse en serio el celo por las cosas de Dios, y esto es buscar la inspiración de Dios para que nosotros podamos crecer, insisto, en el amor, en el servicio y en el perdón. Tres pilares fundamentales. ¿Cuáles fueron los reforzadores, los potenciadores de la santidad de Claret, de San Antonio María Claret? Vamos a recordarlo, lo dice el texto. La devoción, la adoración, la pasión de amor que sentía por la Eucaristía y por María. Recordamos el sueño que tuvo Don Bosco, una iglesia que estaba titubeante, tropezante, o que tropezaba, pues que se hundía. Y del mar era como un barco. Y del mar salieron dos pilares que la sostenían, que era la Eucaristía y María. Aferrarse a estos dos recursos, ambos vivos además, recursos vivos, uno que representa a Dios y verdadero hombre, y otro que es modelo perfecto de humanidad santa, que es María. Esos dos pilares tienen que ser nuestra guía. Y hoy justamente que hacía una serie en Opinión de un Laico en YouTube, que la pueden conseguir, que hablo del feminismo. Una de las cosas que yo destaco es que el feminismo tiene que potenciar el ser mujer y no el compararte con hombres. María es el mejor modelo que una mujer puede seguir para realmente ser mujer, mujer en todos los sentidos. Y eso nos hace menos que el hombre, porque no lo es. Yo me arrodillo ante María y es una mujer. El Papa Francisco se arrodilla ante María, y no en una actitud de adoración, es de hiperdulía, una veneración particular a la que es reina y madre de nuestro Señor. Así que ánimo, que este santo de verdad es un santo necesario para tener como reflejo, sobre todo por los tiempos hacia los cuales voy caminando en la serie, que hacia los difíciles tiempos del siglo XX y XXI, donde es bien complejo llegar a la santidad. Que Dios los bendiga, nos vemos en la oración.